Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando fuerte en las redes sociales, algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y, de rebote, a sus seguidores internacionales. Vamos a hablar de un escándalo que parece estar desarrollándose en el aire, un torbellino de rumores y especulaciones que giran en torno a dos nombres que seguramente reconocen, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, la pareja que conquistó corazones en la pantalla y fuera de ella, y que ahora, según lo que se está diciendo, podría estar viviendo un momento complicado. Prepárense porque vamos a desgranar lo que se sabe, lo que se rumorea y sobre todo, cómo está afectando esto a los fans. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, no olviden darle a ese botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades y si les gusta nuestro contenido, dejen un buen like. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la mejor información. El título que han visto, Escándalo Hande y Kerem, infidelidad en el aire, ya nos da una pista de la intensidad de lo que vamos a tratar. Parece que las aguas tranquilas de la relación que muchos admirábamos se han agitado de forma inesperada, y las olas de los rumores están llegando a la orilla de nuestros dispositivos. Vamos a ir paso a paso, tratando de separar la paja del trigo, analizando las declaraciones, las ausencias, los gestos y, por supuesto, la reacción del público. Porque cuando se trata de parejas tan queridas, cualquier movimiento o falta de movimiento se convierte en noticia. Así que, para empezar, ¿qué es exactamente lo que se está diciendo? Los rumores de infidelidad, o al menos de un distanciamiento significativo y una posible infidelidad, comenzaron a circular con fuerza hace unas semanas. Se dice que Kerem Bürsin podría haber tenido un acercamiento, un interés particular, con otra figura del espectáculo. Y como suele ocurrir en estos casos, cuando un nombre empieza a sonar, empieza a crecer como una bola de nieve. Se mencionan posibles encuentros, miradas cómplices, y un cambio en la dinámica que antes parecía tan sólida entre Hande y Kerem. Es importante recordar, y lo haremos a lo largo del vídeo, que estos son rumores, especulaciones que surgen en un ambiente donde todo se magnifica. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos implicados, lo cual, en sí mismo, añade más leña al fuego de la incertidumbre. Sin embargo, las ausencias hablan. Hande Erçel ha estado mucho más activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida, de su trabajo, pero a menudo sola. Por otro lado, a Kerem Bürsin se le ha visto en ciertos eventos, quizás con un comportamiento que algunos interpretan como distante o incluso evasivo cuando se le pregunta por Hande. Estas pequeñas pistas, estos vacíos en la narrativa que solíamos tener de ellos juntos, son precisamente lo que los fans y los medios de comunicación utilizan para construir sus propias teorías. Y es comprensible porque a todos nos gusta tener una historia completa, una confirmación, y cuando esa confirmación no llega, la imaginación vuela. La pareja, recordemos, se conoció durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaban a Serkan y Eda. La química entre ellos fue instantánea, tanto en pantalla como, según se rumoreaba, fuera de ella. Su relación se hizo pública y fue recibida con un entusiasmo masivo. Se convirtieron en la pareja dorada del entretenimiento turco, admirados por su belleza, su talento y sobre todo, por lo que parecían ser públicamente, una pareja enamorada y feliz. Las redes sociales se llenaron de fotos juntos, de mensajes de amor, de momentos que parecían sacados de una película romántica. Y esa imagen es la que ahora se tambalea, la que muchos de sus seguidores se aferran a defender, mientras otros, con un poco más de escepticismo, aceptan que en el mundo del espectáculo, nada es tan perfecto como parece. Una de las figuras que se ha mencionado en relación con estos rumores es una joven influencer o actriz, cuyo nombre, para ser honestos, no ha alcanzado la misma notoriedad que Hande o Kerem. Esto en sí mismo puede ser un indicador de que los rumores son, en este momento, más débiles o menos fundamentados. Sin embargo, la mera asociación es suficiente para generar polémica y activar la maquinaria de la especulación. Es un recordatorio de cómo en la era de las redes sociales, un comentario, una foto compartida, un me gusta o un seguimiento pueden interpretarse como una pista crucial. Ahora, ¿cómo están reaccionando Hande y Kerem? Como mencioné, el silencio oficial es ensordecedor. No ha habido comunicados conjuntos, ni desmentidos categóricos, ni tampoco confirmaciones de ningún tipo. Esta ambigüedad es lo que permite que los rumores florezcan. Por un lado, algunos defienden a sus ídolos, argumentando que no hay pruebas y que se trata de difamaciones. Otros, sin embargo, ven el silencio como una confirmación implícita de que algo no va bien.
Ande Ercel, por su parte, ha continuado con su carrera, participando en campañas publicitarias y proyectos personales. Su presencia en Instagram sigue siendo fuerte, pero sus seguidores, atentos a cualquier detalle, analizan cada publicación en busca de signos de angustia o, por el contrario, de indiferencia. Ha habido momentos en los que se la ha visto visiblemente afectada en eventos públicos, o quizás es solo la interpretación de quienes buscan una señal. Kerem Bürsin, por otro lado, ha estado más reservado. Sus apariciones públicas son menos frecuentes, y cuando ocurren, las preguntas de los periodistas suelen girar en torno a su relación con Ande. Suelen ser respuestas cortas, evasivas, que no disipan las dudas sino que a menudo las intensifican. Se le ha visto con amigos disfrutando de su vida social, pero la ausencia de Ande en estas imágenes o eventos también ha sido notada. El impacto en los fans es, sin duda, uno de los aspectos más interesantes de este escándalo. El fandom de Ande y Kerem es masivo y muy apasionado. Muchos de ellos han seguido su relación desde el principio y la consideran parte de su propia historia. Ver que esa historia podría estar llegando a un final, o peor aún, que podría haber sido dañada por infidelidades, genera una profunda decepción, incluso tristeza. En las redes sociales, los comentarios van desde la defensa férrea de la pareja hasta la acusación de que se trata de una estrategia publicitaria para mantener el interés. Hay quienes especulan con la posibilidad de que la presión mediática haya sido demasiado para ellos, o que simplemente, como cualquier pareja, hayan enfrentado problemas. Pero vayamos un poco más allá. ¿Es posible que detrás de estos rumores haya algo más? En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. A veces los escándalos, reales o fabricados, se utilizan para mantener a los artistas en el candelero, para generar conversación y mantener a la audiencia expectante. Sin embargo, en este caso, dada la magnitud de la base de fans y el cariño que generaban Ande y Kerem, un escándalo de infidelidad podría ser contraproducente, dañando su imagen más que potenciándola. Hemos visto cómo en el pasado, otras parejas de celebridades han enfrentado rumores similares. A veces resultan ser falsos y la pareja sale fortalecida de la prueba. Otras veces, los rumores terminan confirmando una realidad dolorosa. La verdad es que sin una declaración oficial, estamos navegando en un mar de especulaciones. Y es importante mantener la calma, evitar juicios precipitados y recordar que, detrás de los personajes públicos que vemos, hay personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias luchas. Lo que sí es innegable es que la atención mediática sobre esta pareja, o sobre la posible ruptura de esta pareja, es enorme. Las noticias se propagan a la velocidad de la luz en las plataformas digitales. Los fans debaten, analizan cada detalle, comparten artículos, y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se defienden posturas y se lanzan acusaciones. Es un fenómeno fascinante el poder que tienen los medios y las redes sociales para influir en la percepción pública de las personas. Ahora, para ir aterrizando un poco todo esto, ¿qué podemos concluir de momento? La relación de Ande Ercel y Kerem Bürsin está, al menos públicamente, en un estado de incertidumbre. Los rumores de infidelidad, aunque no confirmados, están en el aire y han generado una gran cantidad de debate entre sus seguidores. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de los implicados solo alimenta la especulación. Los fans están divididos entre la esperanza de que todo sea un malentendido y la resignación de que la relación podría haber llegado a su fin. Lo que hemos visto en este vídeo es un resumen de lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y cómo ha afectado esto al público. Hemos tratado de ser objetivos, presentando la información tal como se ha difundido, sin caer en la sensacionalización excesiva, pero sin ignorar la intensidad de la noticia. Al final del día, solo Ande y Kerem saben la verdad de lo que está sucediendo en su relación. Y hasta aquí, amigos, llegamos con este apasionante y a veces doloroso tema. Espero que les haya resultado intrigante y les haya ofrecido una visión más clara de lo que está sucediendo en el universo de Ande y Kerem. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? ¿O piensan que es simplemente una campaña de desprestigio? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que les ha aportado algo, no olviden darle
Un buen asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a asterisco suscribirse a nuestro canal. Activen también la asterisco campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.